Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Cuentan que a Jesús también le salió el bigote. ¿Verdad que suena como extraño este comentario? Pues sí, una señora estaba hablando con sus hijos, todos se portaban bien, pero un buen día, uno de sus hijos, el mayor, tenía escasos 12 años. Y claro, ya andaba por ahí mirándose en el espejo una y otra vez, tardaba en peinarse mucho tiempo, le gustaba de esta manera, de la otra. Pero el niño empezó a tener sus problemitas y ya reclamaba a la mamá. Era muy obediente antes, pero ahora muy rebeldito ya. ¿Por qué tengo que ser yo el que hago las cosas? ¿Por qué siempre a mí me mandas? ¿Por qué yo soy el único que a veces tengo fallos y todos los demás son muy buenos? Y la mamá le respondió para el niño de una manera extraña: «También a ti te está saliendo el bigote. A Jesús, ya sabes, un buen día le salió el bigote». Y la mamá se quedó como callada, y en eso que se queda callada, el niño responde: «Sí, mami, a Jesús también le salió el bigote. Pero María no lo regañó como me regañas tú a mí». Esto fue el acabose casi, porque la mamá siguió callada. Gracias a Dios no respondió, pero aquella respuesta del niño: «A Jesús también le salió el bigote», se quedó en el corazón de aquella mamá y le daba vueltas esa idea. Dejemos la historia ahí. Podemos decir que hoy el Evangelio nos muestra que a Jesús también le salió el bigote. Pero antes de que a Jesús le saliera el bigote, el Evangelio nos dice muy sencillamente: los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. El Evangelio dice: solían ir cada año. ¡Qué maravilla! Jesús, cumplidor de la ley, solía ir cada año a Jerusalén. ¿Cuántos niños hoy en día se portan un poco rebeldes y dicen que no quieren ir a misa? Muchos de nosotros somos así también de niños. Sin embargo, Jesús es cumplidor de la ley. Pero antes que Jesús sea un ejemplo, digamos que el ejemplo lo da Jesús, porque el ejemplo lo dan sus padres. Por eso no es de esperar otra cosa más que Jesús también sea un cumplidor. Qué hermoso que las familias de hoy en día van, como aquella que me dice un domingo, cuando yo los veo todos los hijos bien vestidos, y a la misa de las 7:30 de la mañana. Y el papá me dice: «Padre, nos gusta venir a todos a la primera misa, para que lo primero del domingo, lo primero sea Dios. Y después disfrutamos en familia todos juntos. Nos vamos a comer por ahí, nos paseamos, y después ya al final de la tarde volvemos a casa». ¡Qué maravilla tener un domingo así! Pues Jesús también vive la maravilla de cumplir la voluntad de su Padre, pero hay alguien que le enseña a cumplir la voluntad de su Padre. Son sus papás, los papás de aquí de la tierra. Todos los papás de aquí de la tierra tienen la misión misma que José y María tenían: enseñar a su hijo a cumplir la voluntad del Padre. Esos papás, esas familias que van viviendo así, son verdaderamente ejemplares, y las hay de esas familias a montones por todo el mundo.
Naturalmente no salen en los periódicos, naturalmente no son la propaganda. Pero ¿qué importa si son la propaganda o no? Lo que importa es que ellos vivan alegres y contentos, como la familia de Nazaret. Cumplidor era Jesús de la ley, porque cumplidores de la ley eran sus papás. De tal palo, dice por ahí el refrán, tal astilla. ¿Quieres que tus hijos vivan bien y vivan lo que papá Dios quiere? Pues te toca a ti vivirlo. Para que no toque que un buen día a lo mejor resulte que a algún niño se le ocurre decir a su mamá, como dijo aquel niño: oye mami, ¿cuántos años tengo que tener para no ir a misa como mi papá? El ejemplo arrastra. Las palabras, si son aún muy exigentes, solo pueden conmover, pero el ejemplo verdaderamente arrastra. Y los padres de Jesús eran en eso unos padres ejemplares. Por eso el gran talento de Jesús fueron, como iban todos los años, a las fiestas. Y así es de que estuvieron ahí en las fiestas de Pascua, y a Jesús se le ocurre hacer la travesura de los 12 años. Ya le estaba saliendo el bigote, y por tanto se le ocurre desobedecer. ¿Es una desobediencia, sí o no? Dejémoslo ahí, no respondamos. Digamos que es una travesura. Jesús hace de travieso a los 12 años. ¿Cómo se explica este hecho? Bien sencillo, porque siempre iban en caravana. Por tanto, pues se explica que Jesús pudiera andar ahí entre la multitud de los familiares y sus papás no estuvieran tan preocupados de dónde estaba. Cuando de repente sí, ya andaban tiempo de regreso y se dieron cuenta, bueno, ¿dónde está Jesús? Empezaron a buscarlo entre los parientes ahí en la caravana y no lo encontraron. Jesús les había hecho la travesura de los 12 años. Y cuando María y José, preocupados porque no encontraban a Jesús, fueron a buscarlo, terminaron encontrándolo. Cuando tú también a veces pierdes a Jesús por una travesura, porque cometimos un pecado, una desobediencia, o porque nuestra vida se ha convertido en rencores, resentimientos y venganzas, cualquier cosa, y perdemos a Jesús. ¿Cuándo lo pierdes? ¿Te inquieta el haberlo perdido? ¿Te pones enseguida a su búsqueda otra vez? Quizá no. Y aquí los padres de Jesús nos enseñan esta segunda lección. Cuando se pierde a Jesús, hay que terminar hasta buscarlo y encontrarlo. Ahí, una vez encontrado, entonces ya termina lo que tenía que terminar, nuestra incansable búsqueda. A Jesús nunca hay que perderlo de vista. Los padres lo perdieron de vista por un momento porque creían que estaba con ellos. Pero cuando tú también crees que está contigo y resulta que después te das cuenta que no está contigo porque tú vas haciendo de las tuyas, sigues tu camino como María y José hasta otra vez encontrar a Jesús. Si no, aprendamos, tú y yo, de María y de José. Y la sorpresa vino una vez que encontraron a Jesús. Lo vieron que estaba ahí, sí, en el templo, en el mismo sitio donde ellos habían ido, pero no estaba Jesús como normalmente había estado otras veces que fueron a Jerusalén. Esta vez estaba en medio de los doctores. Y para sorpresa de María y José, él estaba no solo escuchando, sino que hacía preguntas. Y las preguntas se me ocurre que podían ser como las que también cuando era mayor hizo, que los ponía como en jaque, que los ponía así a dudar a los mismos maestros de la ley, porque Jesús era un talento, ¿sí? Eso es lo que estaban descubriendo ahí los fariseos, los maestros de la ley. Aquí hay un talento, y es un niño, que hace preguntas que nos pone a todos a temblar, y también nos da respuestas que nos ponen a temblar. ¡Qué maravilla la de Jesús! Travesuras para evangelizar, una aparente desobediencia para evangelizar. Un disque ya le está saliendo el bigote y resulta que no es una rebeldía. Por eso María también tiene su pregunta, que es dolor, pero que también es reflexión. Hijo, te estábamos buscando, tu papá y yo. ¿Por qué hiciste esto con nosotros? Es una pregunta de dolor, es una pregunta de inquietud. Es una pregunta de quien pierde algo y no está hasta que lo encuentra tranquilo. Tranquila en este caso, María, en este caso, tranquilo, José. Jesús, también nosotros podemos decirte, ¿por qué haces eso con nosotros y a veces como que te escapas y nos dejas solos? Y resulta que cuando nosotros preguntamos eso,
Jesús nos responde: no, hijo mío, tú eres el que me has dejado solo. Tú sabes dónde estoy, en la casa de mi Padre. Ahí es donde me encuentras. A María, esta fue la respuesta. Y esta fue la lección. No estaba desobedeciéndoles a ustedes. Estaba donde ustedes deberían haberme buscado, en las cosas de mi Padre, en la casa de mi Padre. La travesura de Jesús no era tan travesura. Las travesuras de nosotros no son tan travesuras. Aquí está la diferencia. Quizá por eso la respuesta entonces de María no fue de enojo. La respuesta de aquella mujer a su hijo: sí, oye, ya te está saliendo el bigote. Por eso eres así, ¿verdad? Pero Jesús no recibe esa llamada de atención en ese tono de parte de María. En eso María también es ejemplar para ti y para mí. Y María, nos dice el Evangelio, que estaba tan sorprendida como sorprendidos estaban los maestros de la ley. El asombro de ellos estaba en escuchar y preguntar. Preguntaban a Jesús y Jesús respondía. Jesús les preguntaba y ellos como que no respondían. ¡Qué sorpresa ese tuteo entre maestros de la ley y un inocente, un niño talentoso de 12 años! Pero Jesús solo hace una travesura, la única que hace a sus 12 años, la primera y la última. Porque el Evangelio nos dice lo mismo que al inicio. Si solían ir a cumplir la ley cada año a Jerusalén por el tiempo de las fiestas de Pascua, también Jesús, después de esta travesura, habiendo dado la lección a sus padres y a nosotros de que lo único que le importaba es estar en la casa del Padre, volvió a casa, a Nazaret, y dice el Evangelio que volvió para aprender lo que todos tenemos que aprender y seguir aprendiendo: obedecer. Les estaba sujeto a sus padres. Esta humilde obediencia de Jesús, de 12 años hasta los 30, es decir, 18 años de obediencia y aprendiendo ahí la lección maravillosa de todo un Dios que se humilla y sencillo se entrega. ¿Por qué? Para enseñarte a ti, para enseñarme a mí, que no tiene tanta importancia y que no hay que darle tanta importancia a que si tengo o no tengo bigotes, a que ya tengo mi personalidad y por tanto me toca a mí ya mandar y ya si obedezco. No, eso es para los niños. No, también para los adultos es obedecer. Y Jesús nos da la lección. Si obedeces, reinas. Si obedeces, triunfas. Si obedeces, ganas. Jesús, gracias por tu testimonio. El Evangelio nos dice que María le daba vueltas en su corazón a todas estas cosas. Qué bueno, qué hermoso que tú y yo también le demos vueltas en nuestro corazón a todo este ejemplo de Jesús. Talentoso sí a los 12 años, pero por obedecer a su Padre. Y después parece menos talentoso y más grandioso por seguir obedeciendo a su Padre, estando sujeto en la humildad de Nazaret. Qué hermoso que tú y yo aprendamos que la obediencia, sí, la obediencia es lo más grande, y que nunca seamos adolescentes, ni continuemos siendo adolescentes toda la vida, solo porque nos sale el bigote, y puesto que ya nos salió el bigote, nos andamos creyendo que ya tenemos el don de mandar y a nadie obedecer. Jesús le salió el bigote, pero siguió siendo lo que tenía que ser, y nos enseña lo que tenemos que ser: obedientes, sí, y hacer las cosas de Papá Dios siempre. Qué hermoso, sencillo. Obediencia, la victoria de cualquiera. Lo fue la victoria de Jesús por obedecer. Por obedecer también será nuestra victoria. Pidámosle a Jesús, pidámosle a Papá Dios este don: aprender siempre a obedecer. Amén.